En vivo desde Palacio Nacional en privadoveracruz.com.mx. El director general del portal, Ricardo Ramírez Juárez, tratando de entregar un regalo consistente en un penacho de guagua al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Una intención que desde ayer tratamos de repetirla a la misma hora, 5 de la mañana, y no hemos logrado acceder por los trámites burocráticos que en todas estas dependencias se dan. Pero aquí estamos. El objetivo es agradecerle al presidente de la República por tantos apoyos que ha brindado al pueblo de Veracruz, especialmente en el rubro de la vivienda, donde de la mano del gobernador Cuitlahua García Jiménez autorizaron más de 10,000 casas completas para igual número de familias de las regiones más pobres de Veracruz. Entonces seguimos aquí. Nos vamos a permitir leer un comunicado que queríamos exponerlo en la conferencia mañanera, pero como también estamos abordando temas de tipo político electoral, pues yo creo que lo más importante es que vamos a tener nuestra propia mañanera, nosotros aquí afuera frente a Palacio Nacional, precisamente ahorita frente a la mañanera del presidente de la República. Estamos en Palacio Nacional, en la entrada de la conferencia mañanera. No hemos podido acceder para entregarle al presidente de la República un presente. Entonces, para combatir el tema de la burocracia, nos vamos a permitir leer un documento. Muy buenos días, señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Ramírez Juárez, director general del portal en privado veracruz.com.mx. Gracias, señor presidente, por permitirnos tomar la palabra en este espacio frente a Palacio Nacional, donde se respeta la libertad de expresión y donde cada uno de los periodistas y reporteros vienen a exponer diferentes temas, muchos de ellos en contra de su gobierno, algunos hasta buscando provocarlo con sus preguntas dictadas por los poderosos grupos empresariales a los que pertenecen, como el caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, en donde le acusaron que no quiso escucharlos y que además hasta se burló del asunto, sin decir nunca ni el Reforma, ni Ciro Gómez Leiva, ni Carlos Loret de Mola, que los 5 jóvenes desaparecieron en Jalisco, estado gobernado por Enrique Alfaro Ramírez, un gobernador con fama de arbitrario y represor que llegó al cargo por el partido Movimiento Ciudadano. Otros, o mejor dicho, los mismos integrantes del AMPA del periodismo, escriben todos los días las mentiras más descabelladas y las intrigas más perversas que sus mentes pueden crear, buscando que el país se le desmorone en sus manos, objetivo que evidentemente no han logrado. Por ejemplo, con la reciente visita de los funcionarios de Estados Unidos, encabezados por el secretario de Estado Antony Blinken, que vinieron a tratar varios temas, hacen todo lo posible con sus intrigas e hipótesis, que publicaron que esta reunión diplomática de alto nivel se traduzca en una declaración de guerra o en una invasión militar abierta por nuestro vecino del norte,
por culpa del fentanilo, la moderna droga que está matando a más de 100,000 jóvenes en ese país cada año, tratando de ignorar estos mercenarios de la pluma que el fentanilo es producido con materia prima proveniente de Asia, tal como quedó aclarado en esta reunión, de que en México no se produce la materia prima para el fentanilo, sino que se trae y entra de Asia y llega también de manera directa a Estados Unidos y a Canadá. Precursores y todo lo que se utiliza para la elaboración de estas drogas. Aclaración que por supuesto estos señores periodistas no divulgaron ni divulgarán en sus respectivos medios de comunicación. Estos mismos mercenarios de la pluma, patrocinados por el bloque opositor denominado por el pueblo como Frente Cínico para intentar robar de nuevo a México, y que integran los partidos PRI, PAN, PRD, son los mismos que abiertamente se han puesto del lado de los empresarios gringos, dueños de la empresa Calica, a pesar de que se ha probado y comprobado que por su alcance, su dimensión y porque el daño es irreversible, que la mencionada mina Calica representa el mayor desastre ecológico causado por una empresa en la península de Yucatán y sobre todo en la Riviera Maya, lo que motivó que su gobierno le impusiera clausura y sanciones administrativas. En respuesta, Legacy Vulcan, apelando a las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentó una demanda contra el Estado mexicano con una reclama por compensación de más de 1.500 millones de dólares, litigio internacional en donde su gobierno se ha mantenido firme en su posición de priorizar el interés público por encima del privado. Sin embargo, estos malos mexicanos solo están esperando una oportunidad para ellos ponerse a sus órdenes de manera abyecta y servil en calidad de testigos, si así lo requirieran los tribunales que llevan el caso, para que el país pierda la batalla legal por más de 1.500 millones de dólares, creyendo que de esta manera el pueblo mexicano les volverá a dar la oportunidad para seguir robando y saqueando al país en las elecciones federales del 2 de junio del 2024. Son estos perversos conservadores y neoliberales que nunca van a aceptar que en los 5 años de su gobierno quedó demostrado que el modelo de desarrollo denominado humanismo mexicano, resumido en la frase de que por el bien de todos, primero los pobres, es eficaz y funciona de manera excepcional. En el 5º informe de gobierno, presentado el 1 de septiembre en la ciudad de Campeche por usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los hechos que así lo comprueban. Le demostró a su pueblo que la austeridad republicana en su gobierno, como en Veracruz, es una realidad y no solo es un eslogan, un lema. Les demostró de manera reiterada que la austeridad no solo es un asunto administrativo, sino un asunto de principios, que no se derrocha el presupuesto, que es dinero del pueblo. Gracias a su excelente administración pública, se convirtió en realidad un sueño: reducir la pobreza y la desigualdad, algo que no ocurría en México desde hace décadas. Tanto la información dada a conocer por el INEGI como la del Coneval coincidieron
en que de 2018 a 2022 la reducción de la tasa de pobreza fue de 5.6% al pasar de 41.9 a 36.3. Esa fue la reducción de la pobreza. Esto significa que a pesar de la caída en la economía por la pandemia y a pesar de la guerra de Rusia-Ucrania, las políticas públicas de su gobierno lograron que salieran de la pobreza 5 millones de personas. Y estos mismos personajes de la trilogía siniestra del PRI, PAN, PRD tampoco aceptarán la exitosa gira de usted como presidente en Estados Unidos, iniciada desde el pasado 16 de noviembre, donde logró reunirse de manera bilateral con los presidentes de Estados Unidos y de China en el marco de la cumbre de líderes del Fondo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, realizada en San Francisco, California, logrando grandes acuerdos en un ambiente de cordialidad, armonía y de mucho respeto. Y la peor embestida de baja calaña de estos buitres carroñeros fue difundir una larga lista de personas fallecidas en Acapulco, Guerrero, tras el impacto del violento huracán Otis el pasado 25 de octubre. Lista funesta que para su mala suerte solo se redujo a menos de 100 decesos y 30 desaparecidos, pero nunca los miles que ellos perversamente lo difundieron. Hoy Acapulco se recupera gracias a usted y a los más de 250,000 damnificados han sido atendidos con el apoyo de sus muebles y la reconstrucción de sus casas con el respaldo de nuestras Fuerzas Armadas. Y son estos mismos perniciosos sujetos del PRI, del PAN y del PRD los que tampoco aceptarán el triunfo de su gobierno, que significó la inauguración el pasado 1 de diciembre, fecha del 5º aniversario de la llegada a Palacio Nacional de la cuarta transformación del Tren Maya, tramo Campeche-Cancún, que significará un antes y un después para el sur-sureste del país. Son para usted estos adversarios políticos, señor presidente, corruptos e hipócritas integrantes de la oligarquía nacional, y para ellos su enemigo personal, porque han llegado al grado de desear su muerte públicamente por haberles arrebatado el millonario botín que significaba para ellos la presidencia de la República, creyendo que con su desaparición física el movimiento de la cuarta transformación naufragará y que los más de 30 millones de mexicanos que lo apoyamos abiertamente para ganar la presidencia de la República, permitiremos el regreso de esta pandilla de ladrones en las próximas elecciones del 2 de junio del 2024. Vengo de nuevo a reiterar el trabajo positivo del gobernador de Veracruz, Cuitlahua García Jiménez, uno de los mejores intérpretes de sus políticas públicas aplicadas en todas las regiones del país en beneficio de los sectores más vulnerables del Estado, y el soldado más leal que tiene, y quien se puso al frente de la trinchera para defender el plan B de la reforma electoral que olímpicamente cancelaron de manera definitiva la mayoría de los corruptos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante quienes el gobernador Cuitlahua ha sido Poder Judicial Federal que se ha puesto al servicio de los conservadores, de los oligarcas, de los narcotraficantes, de los homicidas, de los pederastas y de los secuestradores. La valiente decisión del gobernador Cuitlahua
de encabezar una manifestación masiva frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le acarreó una oleada de críticas de los periodistas de esta Ciudad de México y de una larga lista de mercenarios de la pluma de Veracruz que de manera abyecta y despreciable se han sintonizado con el payaso Broso, con López Dóriga, con Loret de Mola, con Ciro Gómez Leiva y con el Reforma para lanzar ofensas y mentiras contra el gobernador Cuitláhuac y contra usted. Este grupo de perniciosos sujetos enquistados en la alta sociedad por sus plumas al servicio del mejor postor, a fuerza de doblegar a su gobierno, no se cansan de hablar de corrupción en su gabinete y por supuesto en el gobierno de Veracruz. Sin embargo, los hechos y las acciones de su gobierno y del gobernador Cuitláhuac los desmienten ante la sociedad en general. Mientras esta maligna manada de hienas hambrientas aúllan, lloran y lo maldicen en todos sus espacios para minar su popularidad bien ganada entre millones de mexicanos, usted sigue dando cátedras del excelente manejo del presupuesto público, trayendo más beneficios para los sectores vulnerables del país y por supuesto a Veracruz, su tierra natal, por el lado paterno. En su penúltima gira por nuestro estado, el pasado sábado 11 de junio, en la ciudad de Álamo, Temapache, como periodista del pueblo, fui testigo de la moña de la recta de 100 millas que le lanzó al gobernador Cuitláhuac al dar a conocer que el gobierno federal que usted encabeza había tomado la decisión de universalizar la pensión de las personas con discapacidad de 29 a 64 años de edad. Un programa que usted como presidente de la República había puesto en marcha en todo el país desde 4 años atrás, pero solo para los niños y personas de 1 a 28 años de edad. Pero con la universalización, este programa de bienestar beneficiará ahora a las personas con discapacidad de 29 a 64 años de edad, con un pequeño detalle, que para materializarse esta universalización en Veracruz, el gobierno del estado debería de poner la mitad del presupuesto. La buena noticia para cerca de 15,000 personas con discapacidad del estado de Veracruz en el rango de 29 a 64 años de edad tomó por sorpresa al gobernador Cuitláhuac, tal como quedó grabado en el video del evento. Pero el planteamiento que usted hizo al gobernador Cuitláhuac, pese a la evidente sorpresa que se dibujó en el rostro del mandatario, tuvo una respuesta positiva 4 días después. En la misma ciudad de Álamo, el jueves 15 de junio, Cuitláhuac García Jiménez firmó el convenio para la universalidad del programa Pensión a Personas con Discapacidad con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, una orgullosa veracruzana originaria de Chicontepec, el Balcón de las Huastecas, donde se especificó que el gobierno del estado aportaría un total de 400 millones de pesos para este vulnerable sector a los que nadie volteaba a ver, mucho menos los nefastos y corruptos gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, porque muchas de estas personas ni siquiera las podían manipular electoralmente a cambio de alguna despensa o algún apoyo económico. Por eso se tiene que decir en este momento y ante usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en los periódicos locales y en los espacios de las llamadas vacas sagradas del periodismo de Veracruz, que en realidad todos saben, pero nadie lo dice, son unos profesionales del chantaje y de la extorsión que se han puesto al servicio de las dirigencias estatales del PRI, del PAN y del PRD.
soñando con regresar a la época de bonanza y de privilegios, y donde los gobernadores en turno de Veracruz, según ellos, les consultaban para gobernar el estado, o mejor dicho, para saquear las arcas del estado. Por eso se tiene que decir en este momento, porque estas excelentes noticias las ocultan para continuar con la feroz campaña negra de prensa en contra del gobernador Cuitláhuac. Ese mismo jueves 15 de junio, el gobernador Cuitláhuac se trasladó al vecino municipio de Naranjos para dar a conocer que su gobierno invertirá 180 millones de pesos para rescatar de las ruinas y del abandono un hospital regional, un insultante elefante blanco que la prensa vendida nunca vio ni publicó por estar en complicidad por los generosos convenios de publicidad. Y días atrás, el 6 de junio, el gobernador Cuitláhuac dio el banderazo de construcción de un nuevo hospital regional en Autla, donde invertirá 140 millones de pesos al dictaminarse técnicamente que otro hospital abandonado en ese mismo municipio ya no fue posible reconstruirlo por encontrarse en ruinas, desperdiciándose 30 millones de pesos en otro elefante blanco. El 5 de julio, el gobernador Cuitláhuac dio a conocer una inversión histórica de 492 millones de pesos en equipamiento médico especializado, destacando una unidad de imagen por resonancia magnética para el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, con una inversión de 72 millones de pesos y 3 microscopios quirúrgicos oftalmológicos avanzados que se entregaron al Hospital Regional de Poza Rica, al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y al Centro de Especialidades Médicas Dr. Rafael Lucio de Jalapa, con una inversión de 67.2 millones de pesos. De igual manera, el gobernador Cuitláhuac informó de la inversión de 30 millones de pesos en el Hospital Psiquiátrico de Orizaba para entregarlo completamente funcionando en beneficio de miles de pacientes de todo el estado y de estados vecinos. El 12 de julio, el gobernador Cuitláhuac, en la inauguración de la obra de remodelación del Centro de Salud de la Comunidad de Otates, municipio de Actopan, dio a conocer la noticia que esta obra forma parte de una inversión en este ejercicio fiscal de 1.400 millones de pesos para continuar con la rehabilitación de los centros de salud en todo el estado, inmuebles que se encontraban en el abandono, dando un total aproximado de 2.442 millones de pesos tan solo en estas emblemáticas acciones en beneficio de miles de veracruzanos en los últimos meses, confirmándose lo que usted mismo ha dicho en reiteradas ocasiones, que teníamos mucho tiempo que no había un gobernador honesto en Veracruz como Cuitláhuac García Jiménez, quien con la ley de austeridad para el estado de Veracruz, tal como quedó establecido en la mencionada normatividad, que los ahorros y economías obtenidas con motivo de la aplicación de esa ley, que ya no es letra muerta, serían destinados a los programas prioritarios de atención a la población y programas sociales, ahorros de donde salieron los 2.542 millones de pesos aplicados en los rubros arriba citados. Y no se puede omitir en esta parte de novedades y de buenas noticias que el pasado 21 de abril le di a conocer que gracias a la austeridad y al ahorro en el gobierno se había logrado la disminución de la monstruosa deuda pública heredada por los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN
por 11,000 millones de pesos. Hoy alcanza los 20,000 millones de pesos, incluyéndose en estos ahorros los 500 millones de pesos que se generaron en la Dirección General de Innovación Tecnológica de la Subsecretaría de Finanzas y Administración de la CEFIPLAN por la creación de un software denominado Hecho en Casa, que vino a homologar los sistemas en todas las dependencias como un eje rector, destacando en este millonario ahorro y austeridad, donde ya no hay lujos ni derroches, ya no hay salarios y compensaciones de cientos de miles de pesos, y se combate todos los días la corrupción por instrucciones del gobernador Cuitlahua y el extraordinario trabajo del subsecretario de Finanzas y Administración de la CEFIPLAN, Eleazar Guerrero Pérez, confirmándose también la gran verdad que duele y que ofende a los perniciosos destinatarios y que usted ha externado en sus varias giras en Veracruz, que en los últimos años, sobre todo en las últimas administraciones estatales, fuimos gobernados por personajes mediocres y ladrones, y yo agregaría hasta por pederastas, que hasta la fecha gozan de cabal salud. Por todo este excelente trabajo realizado por el gobernador Cuitlahua, ahora está en peligro por el hecho que en las últimas semanas jueces y magistrados federales han liberado por la vía del amparo a 44 sujetos, de los cuales un total de 29 de estos ciudadanos son considerados delincuentes de alta peligrosidad, sujetos que cometieron delitos graves como secuestro agravado, homicidio calificado, pederastía, violación de menores, y que ahora han regresado a las calles para seguir matando, secuestrando y violando niñas y jóvenes, protegidos por el grueso manto de impunidad obsequiado por la mayoría de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Norma Piña. Pero atrás de estas liberaciones de asesinos, de pederastas, de violadores y de secuestradores, ordenada por jueces y magistrados federales, viene un caso que ya se está madurando desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que será la gran noticia que casi nadie dará a conocer salvo en la conferencia mañanera. El caso tiene que ver con la señora X, de nombre Xochitl Gálvez Ruiz, ahora precandidata a la presidencia de la República del Frente Amplio por México, pero conocido como Frente Cínico para intentar volver a saquear a México, integrado por el PAN, el PRI y el PRD, quien tiene ya 3 promesas de campaña desde mucho antes de arrancar de manera oficial con su campaña presidencial. La primera, devolver la pensión de 5 millones de pesos mensuales al expresidente Vicente Fox Quesada, su padrino, y a todos los expresidentes como Calderón, Peña, Zedillo y Salinas, entre otros. La segunda, desaparecer o cancelar las 12 millones de becas a igual número de adultos mayores, cancelar el 1.276.000 becas de niños, jóvenes y adultos con discapacidad, para que se haga realidad lo que declaró su padrino Vicente Fox en un programa de televisión: a trabajar cabrones, como dice Xochitl. Y seguramente que ya encarrilada, Xochitl Gálvez Ruiz, la actual candidata oficial de los corruptos y hambrientos conservadores y neoliberales, buscará cancelar las 12 millones de becas a estudiantes de familias pobres, desde preescolar hasta posgrados, que su gobierno hace realidad con una inversión histórica anual de 84,000 millones de pesos. Y como buena conservadora, también buscará eliminar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que su gobierno ha destinado desde el 2019 al mes de septiembre 100,000 millones de pesos, sin importarle, por supuesto,
que 2.643.000 jóvenes se hayan capacitado en empresas y negocios y que 1.639.000 jóvenes hayan sido contratados en definitiva en estos centros de trabajo, porque a ella y a sus partidos que la postulan nunca les ha interesado nuestra juventud, y la mejor prueba de ello es que esos 100,000 millones de pesos de inversión es 14 veces más que todo lo que destinaron a los jóvenes en los 6 sexenios anteriores. Propuestas de campaña que con toda seguridad serán rechazadas en las urnas por millones de mexicanos el próximo domingo 2 de junio de 2024. Pero su tercera propuesta de campaña, que al parecer ya casi es una realidad, es la que pactó con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y que la misma Xóchitl Gálvez ya dio a conocer, que ya planteó la liberación de su hermana Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dice Xóchitl Gálvez que tomó como referencia para señalar el abuso de la prisión preventiva oficiosa que permite meter a la cárcel a los acusados sin sentencia. ¿Permitirá usted como presidente de la República que los ministros de la Suprema Corte de Justicia liberen a Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, cabecilla de una peligrosa banda de secuestradores cuyos integrantes de la banda ya han recibido sentencias de 29 a 30 años? ¿En dónde quedó el derecho y la tranquilidad de las familias de las personas asesinadas por estos criminales? ¿En dónde queda el derecho y la seguridad de las personas que fueron secuestradas por estos plagiarios? Y peor aún, ¿en dónde queda el derecho y la seguridad de las niñas y mujeres violadas por sus victimarios y que ahora han regresado a la libertad para repetir otra violación contra ellas o contra otra menor de edad, en el caso de los 29 delincuentes de Veracruz, liderados por jueces y magistrados federales? ¿De qué manera, señor presidente, puede usted ayudar a todos los veracruzanos para pedirle al Consejo de la Judicatura Federal que castiguen a estos corruptos jueces y magistrados federales, quienes se burlan de las 44 víctimas de estos casos, entre otros los pederastas y violadores de menores que fueron liberados porque supuestamente les habían violado sus derechos humanos? Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, en México y en Veracruz tiene usted un millonario ejército ciudadano listo para materializar su plan C de la reforma electoral con la precandidata presidencial de la coalición Morena PT-PBM, Claudia Sheinbaum Pardo, y con la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, Rocío Nale García. Y cuando hablo de que Veracruz está listo para llevar a cabo su plan C de la reforma electoral, es porque mi sustento está en los resultados de la consulta ciudadana de revocación de mandato del 10 de abril del 2022, en donde Veracruz hizo la siguiente aportación: votación total obtenida con el 30% de las casillas instaladas por el INE, tal como lo determinó de manera unilateral el entonces siniestro y nefasto consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, buscando reventar la consulta ciudadana y hacer creer que el pueblo de México y que millones de mexicanos, los 30.110.327 personas que votamos por usted, le habíamos perdido la confianza. En Veracruz, reitero el dato porque es importante, con el 30% de las casillas instaladas
por el INE en los lugares más alejados y con menos población en edad de votar, con el único fin de inhibir los resultados de la votación, votamos 1.586.723 ciudadanos, de los cuales se tiene que decir 72.369 veracruzanos votaron para que se le revoque el mandato presidencial, incluyendo entre estos 72.369 veracruzanos a notables políticos que hoy buscan ser candidatos a diferentes cargos de elección popular por la coalición Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México, como la exalcaldesa de Jalapa, Elizabeth Morales García, quien llegó a ofrecer hasta 3 millones de pesos por la elaboración de un video de Anonymous para disminuirlo en su intención del voto. Hoy, Elizabeth Morales García busca ser senadora de la República en la segunda fórmula impulsada por el Partido del Trabajo. Pero para que siga AMLO, votamos 1.476.850 veracruzanos. Repito, votamos 1.476.850 veracruzanos, anulándose el voto de solo 36.504 personas. Por otro lado, señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vuelvo a reiterar mi petición respetuosa para que el Centro de Innovación del Instituto Politécnico Nacional de Papantla se convierta en un campus del Instituto Politécnico Nacional con carreras presenciales, que de autorizarse por usted beneficiará a miles de estudiantes de preparatoria de Papantla y de todos los municipios de la Sierra del Totonacapan. La autorización de esta importante institución educativa cambiaría el presente y el futuro para nuestros niños y jóvenes hermanos de esta mística región. Los papantecos de la ciudad y de las localidades rurales somos orgullosos de nuestra estirpe, de nuestra cultura, de nuestros ritos y de nuestras danzas, especialmente la de los intrépidos y temerarios voladores que ha dado la vuelta al mundo. Pero también queremos que las hijas y los hijos de estos voladores, de nuestros guaguas y negritos, otras danzas emblemáticas del Totonacapan, también tengan esta misma oportunidad. Que las hijas y los hijos de nuestros jornaleros y de nuestros campesinos cursen todas las ingenierías existentes en esta gran universidad para hacer de Papantla un nuevo polo de desarrollo de este Veracruz y de este México contemporáneo. Usted tiene la palabra y el destino de nuestros miles de estudiantes de la tierra del Papán Sagrado en sus manos. A nombre del periódico del pueblo, en privadoveracruz.com.mx, que represento, a nombre de la expresión estatal ciudadana Unidos Todos, que encabeza nuestro amigo Eleazar Guerrero Pérez, el principal activista de la Cuarta Transformación en Veracruz, y a nombre del mejor gobernador de Veracruz de todos los tiempos, ingeniero Cuitlahua García Jiménez, reciba este singular y genuino obsequio elaborado por las manos de mujeres totonacas, jóvenes estudiantes de preparatoria, que se suban a la petición a usted para que sea una realidad del Instituto Politécnico Nacional Campus Papantla. Un penacho de guagua, otra emblemática danza de Papantla, elaborado con vainilla natural, que deseamos sea un regalo que le acompañe en su quinta, ubicada en Palenque, Chiapas, a donde se retirará a descansar merecidamente con su amada y respetada esposa, doña Beatriz. Después... Hola, buenos días. Disculpen, ¿son medios de comunicación? ¿Qué están realizando? Después de culminar su exitosa e histórica administración presidencial, bien llamada el Gobierno de la Cuarta Transformación, y que mientras escriba sus nuevas obras editoriales que ha prometido, repletas de pasajes históricos y de sus memorias personales,
se inspire en la inigualable fragancia de vainilla de Papantla, el pueblo que algún poeta local bautizó atinadamente como la tierra que perfuma el mundo, y que ahora, con este obsequio, aspira a perfumar el entorno privado del mejor presidente de la historia de México, como atinadamente se le ha calificado. Y como bien lo dijo la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, pase lo que pase, llegue a donde llegue, le guste o no le guste, Andrés Manuel López Obrador pasará a ser historia y leyenda. Dicen que todos los excesos son malos, pero yo afirmo que la gratitud siempre hay que exhibirla en exceso. Muchas gracias, señor presidente, por las 3 casas completas que autorizó para mi pueblo, El Aguacate y Sombrerete, del municipio de Papantla. 3 acciones en las que su gobierno, a través de la Comisión Nacional de Vivienda y del gobierno de Veracruz, que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a través del Instituto Veracruzano de la Vivienda, invirtieron 1.200.000 pesos para beneficiar a estas 3 personas vulnerables. Y como son tiempos de definiciones, como también usted lo ha dicho de manera reiterada, solo me queda decirle frente a su palacio de gobierno y frente a los millones de mexicanos que nos escuchan en todo el país, es un honor estar con Obrador. Muchas gracias.